Bueno, son las 8:09 de la mañana. Queremos saludar a esta hora y agradecer por el contacto al diputado de Revolución Democrática, Jaime Sáez. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias. Muy buenos días. Hola Patricio, buenos días. Saludos desde Chaitén. Saludos desde acá también. Muchas gracias por poder conversar en este rato. Bueno, partir con la pregunta que todo el mundo se hace, diputado, y que también se la hacen, yo diría en especial los detractores del gobierno, y del Frente Amplio. La afirmación de que este hecho sería una herida mortal para Revolución Democrática, o que sería un golpe definitivo para un gobierno que se aferraba todavía a la idea de que en el plano ético podía hacer las cosas de manera distinta como se habían hecho antes. Bueno, respecto a esos dos planos, ¿qué decir? ¿Cuál es su diagnóstico desde Revolución Democrática respecto a lo que está pasando? Yo diría que nada más lejano a una herida mortal, Ujú. una herida importante, un golpe importante para la Revolución Democrática. Lamentablemente también le pega al gobierno, pero estamos lejos de estar muertos o malheridos. Ujú. Creo que el partido en particular ha tomado decisiones durísimas en un tiempo muy acotado, que es una cuestión muy diferente a todas las situaciones anteriores similares a esta que se ha vivido en la política en Chile y que han revestido alguna característica como de escándalo en términos de los medios de comunicación también. Por lo tanto, yo diría que nosotros estamos tomando decisiones, estamos reflexionando colectivamente. De hecho, hasta anoche, bien tarde, teníamos reuniones ampliadas en todas nuestras regiones a nivel nacional, y y cuando se opta en muy pocos días, en cuestión de horas prácticamente, por expulsar a las personas involucradas directamente, la suspensión de la militancia de la diputada Catalina Pérez, la presentación de una querella bastante amplia, incluyendo la situación en calidad de testigos de todos nuestros militantes que tuvieron vínculo, digamos, de buena fe con la fundación. Yo creo que eso es algo que al menos, y si uno lo relaciona, por ejemplo, son casos distintos, pero lo que ocurrió con el diputado Miguel Mellado hace una semana y media atrás, Ujú. donde se condenó tibiamente el hecho al principio, luego se le salió a respaldar de manera casi cerrada por parte de su partido y de la derecha. Eso deja ver una diferencia bastante importante en cómo se enfrentan casos en donde la fe pública está puesta en entredicho. Ya, o sea, usted diría, para decirlo más directamente, diputado, que por ejemplo RD respecto a Democracia Viva ha actuado de una manera sustantivamente distinta que RN respecto al diputado Millado. Y respecto al exalcalde Torrealba, y Ujú. respecto de la UDI y los involucrados en Penta, o en Soquimich, o en Corpesca, y así, etcétera, y también a diferencia de manera muy distinta a otros partidos en casos de corrupción también. Ujú. ¿Cómo ha sido el proceso interno respecto a la mirada de ustedes sobre la diputada Pérez? Porque si la diputada Catalina Pérez, que ha tenido un destacado rol como diputada, llega a ser vicepresidenta de la Cámara, es porque de alguna manera ejercía un liderazgo, tenía un ascendiente sobre ustedes. Pero bueno, esto que ha ocurrido en pocos días, ¿no? Y de lo cual también dan cuenta no solamente las declaraciones de los dirigentes del partido, sino medios en el sentido de que han tomado la decisión, no sé si de marginarla, no sé si esa es la palabra, pero de por lo menos separarla y de que asuma sus responsabilidades. ¿Cómo ha sido internamente? ¿Cómo lo han procesado? Yo creo que ha sido brutal, ha sido durísimo. Catalina Pérez es probablemente la lideresa más importante que tiene Revolución Democrática. Ha tenido un desempeño destacadísimo como vicepresidenta de la Cámara, y este caso impacta de una manera muy terrible, digamos, en todo nivel. Pero acá las responsabilidades son individuales. Si son responsabilidades penales eventualmente de las personas involucradas, y en el caso de la diputada Pérez lo que se ha dejado entrever es una responsabilidad política. Eso también es materia de investigación, y eso es lo que determinará finalmente si es que efectivamente tiene responsabilidad política en el caso o no. Y ha sido un proceso muy duro, porque
Básicamente, Patricio, acá lo que ha ocurrido es que nosotros, que somos una generación más joven en la política en Chile, hemos construido un relato de impugnación ante este tipo de situaciones en el pasado, y no nos habíamos visto enfrentados a algo parecido o de ese nivel de ribetes, digamos, no nos había ocurrido nunca. Y por lo tanto es una situación difícil de procesar, pero yo creo que lo estamos haciendo de manera orgánica, de manera estructurada a lo largo y ancho de todo el país y de manera también acelerada. Yo en algún momento he hablado que cuando nos toca asumir el gobierno, enfrentamos también un proceso de maduración acelerada cuando decidimos tener un candidato presidencial, cuando nos enfrentamos a la posibilidad cierta de poder ganar el gobierno y luego de asumirlo. Y también ante este tipo de casos yo creo que uno tiene que actuar con un proceso de maduración muy acelerado. Esto es algo inédito para nosotros, pero la corrupción me parece que es una condición inherente al ser humano. La política, como cualquier otra actividad humana y social, puede estar supeditada a este tipo de casos. Son cosas que ocurren, nadie está libre, y lo importante es cómo actúas ante ello con la mayor severidad posible. Nosotros lo estamos haciendo y siendo proactivos y tomando medidas para que estas cuestiones no vuelvan a ocurrir en el futuro, o al menos no ocurran de la misma manera. Básicamente no tropezar con la misma piedra dos veces, elevar los estándares y que cada vez sea más difícil para las personas que estén con prácticas corruptas poder llevarlas adelante efectivamente. Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con el diputado Jaime Sáez. Diputado, bueno, usted ha descrito el cuadro y también mencionaba el relato, ¿no?, de RD. ¿Qué decir en un momento como este del relato de la superioridad moral? Que evidentemente es algo que se desmonta. Yo trataría en este caso de hablar a título personal, Sí, como diputado y como militante, pero no como un representante oficial del partido. No soy vocero ni dirigente oficial de RD. Sin embargo, comprendo el rol que me corresponde, y yo al menos jamás he tenido, en todos mis años de militancia, soy uno de los fundadores del partido, y he estado prácticamente en todas las posiciones, desde militante de base a diputado de la República, pasando también por ser directiva nacional en algún momento, y yo al menos nunca he actuado instalando un relato de superioridad moral o contribuyendo a ese relato. Yo tengo una visión crítica de quienes han instalado aquello, y también siento que es una construcción mediática de manera importante, y creo que evidentemente es algo que no corresponde. Cuando se habla de escalas de valores distintas, por ejemplo, yo lo que sostengo es que no hay generaciones iguales a otras, y hay generaciones que tienen valores que son diferentes a otras. Definitivamente mi generación no es igual a la generación de mis bisabuelos, y eso a mí me parece como absolutamente natural y parte de la evolución de las sociedades. Pero eso no implica tener una sociedad, una superioridad moral, perdón, ni ser mejores o peores. Eso implica que hay cuestiones que en una determinada época son más aceptables y tolerables que otras, y en este momento no. Y eso en materia de probidad, en materia de respeto por el medio ambiente, el feminismo, las diversidades, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que efectivamente, si es que hay alguien que estaba proponiendo un relato de superioridad moral, eso queda desmontado. Pero yo al menos no me siento partícipe de aquello, por lo tanto no me siento afectado. Sí, bueno, aquí estamos, diputado, por lo menos es lo que pretendemos como medio de comunicación, ir siempre al trasfondo de las cosas y no quedarnos en las caricaturas. Por eso, sí. Y en esa perspectiva le quería plantear, porque la identidad de la superioridad moral era de alguna manera consustancial al Frente Amplio. Aquí yo quiero hacer una figura simplemente, diputado, para ser más elocuente, por eso le digo que no quiero hacer una caricatura, pero usted recordará, por ejemplo, que vino León Gieco a apoyar al candidato Boric, ¿no? Y se reivindicó mucho en esa época la canción de los Salieri de Charlie, donde León Gieco decía: queremos un presidente joven, que ame la vida, que enfrente la muerte. Bueno, y después decía:
Dicen que para gobernar no hace falta experiencia suficiente o algo por el estilo, ¿usted se acuerda? Y luego dice, menos mal que nunca la tenga experiencia de robar, menos mal que nunca la tenga experiencia de mentir, ¿no? Y nos encontramos con esto, y para ser bien preciso con la pregunta y para que no sea simplemente una cosa retórica, ¿cómo el gobierno en general y el Frente Amplio en particular construye un relato, ¿no? O a través de qué camino podría construir un relato cuando de alguna manera su capital político ha descansado de manera importante en esto que estamos conversando y para citar sus propias palabras, que ahora se desmonta? Yo creo que, en primer lugar, estando de pie, Ujú. dando la cara, siendo transparente y trabajando, creo que es la única manera. Me parece que en ese sentido, parte de lo que ha ocurrido con la situación que nos ha afectado a nosotros y el caso de corrupción con Democracia Viva, es que también se ha puesto en cuestión y en la palestra pública en general al mundo de las fundaciones, y aquí han entrado todo tipo de fundaciones y políticos al baile. Me parece que con mucho de humo en esto y con harto de injusto también y de cacería de brujas, pero efectivamente hay un cuestionamiento al modelo de cómo el Estado traspasa recursos a fundaciones y acá me parece que también hay una pregunta por la eficiencia en el uso de los recursos, en cómo se ejecuta el presupuesto público y si no queremos pasar de plata a fundaciones como se ha hablado de urbanismo social, pero uno Ujú. podría decir Fundación Teletón, Hogar de Cristo, muchas que ayudan a menores, a adultos mayores, quienes hacen trabajo medioambiental, etcétera, etcétera. Bueno, si no queremos hacer eso, entonces la pregunta es ¿quién tiene que hacerse cargo de esas labores? Porque estas fundaciones que yo le he mencionado hacen una pega que el Estado no ha hecho históricamente y que aparentemente no está interesado en hacer. Entonces la pregunta para quienes están cuestionando este modelo es, bueno, entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Vamos a hacer crecer al Estado? ¿Vamos a contratar a más funcionarios? ¿Vamos a dotar a los servicios al Serviu, por ejemplo, para que en asentamientos precarios, en campamentos, puedan ellos ejecutar directamente todo tipo de obras que dignifiquen medianamente la vida en esos sitios? ¿O qué? Mm. O vamos a definitivamente, claro, en el caso de las fundaciones y ONG hay espacios de opacidad y hay espacios para la corrupción. El caso de Democracia Viva es una demostración de aquello, pero la pregunta es, ¿por ese caso vamos a condenar al modelo completo o vamos a intentar revisar dónde están esos espacios que le permiten una entrada, digamos, a las malas prácticas y vamos a regular ahí? Ujú. Y yo aquí también incluyo los medios de comunicación. O sea, ¿de dónde se financian los medios de comunicación? Todos estos medios de comunicación, y perdón la palabra que voy a ocupar, estos medios de comunicación callampa, que han florecido a través de las redes sociales en Chile, que no verifican la información, que primero disparan y después preguntan, que generan daño reputacional grave muchas veces en distintas materias, a distintos tipos de actores, no necesariamente actorías políticas. Bueno, ¿de dónde sacan el financiamiento? ¿Qué objetivos persiguen? Yo creo que cuando estamos hablando de la fe pública y también del buen uso de los recursos públicos, esas son preguntas que tienen que ser planteadas, y se tiene que problematizar al respecto y se tiene que intentar responder, porque de lo contrario, yo lo que aprecio acá es una cacería de brujas descarnada, donde hay un grupo de actores que están sacando un provecho político bien ordinario, la verdad de las cosas, metiéndonos a todos en la misma bolsa, y salpicando esquirlas sin ningún tipo de miramiento a lo largo de todo Chile. Y a mí eso, francamente, me parece, no solo me parece nauseabundo, me parece que le provoca un daño bastante grave a la política en general y a la calidad de la democracia en Chile. Sí, bueno, ya el tema de los medios de comunicación es un gran tema, diputado, ¿ah? Y el financiamiento de los medios, además, que excede a este tema, y me parece muy bien que se plantee. Estamos conversando con el diputado Jaime Sáez. Ya vamos a ir al tema de las fundaciones, ¿ah? El traspaso de los recursos del Estado. Vamos a volver ahí, diputado, pero quería quedarme con lo que yo le preguntaba de la... No, a ver, decirlo en términos comerciales me resulta un poco incómodo. Déjeme hacer el desliz ahora. La marca RD, ¿no? Aquellos valores o principios en los cuales se sustenta el capital político
de una organización. Por eso le hacía la alusión a esta canción de Hay León Gieco, gente, porque, Patricio, bien breve, que diputado, estima que sí. estamos con una herida de No, no, marca no, pero que... sí, no me quiero quedar ahí, sí, es simplemente lo Ya. siguiente, sí. Si resulta que dirigir el Estado no era tan sencillo como se decía, si resulta que hacer transformaciones estructurales no era tan factible como se pensaba y no dependía solamente de la mala voluntad de quienes estuvieron antes, si la gestión no resulta tan fácil de convertir en virtuosa como desde afuera se había visto, y si ahora además se reconoce que, y yo siempre he estado de acuerdo con eso, ¿no? Que la corrupción es consustancial a cualquier organización humana de cierto tamaño. ¿Qué es lo que le queda? ¿En qué se afirma a partir de ahora el proyecto político del Frente Amplio en general y de RD en particular? ¿Qué es lo que lo distingue? ¿Qué es lo que hace justificable su razón de ser? Disculpe que lo diga así, pero es para efectos de, bueno, de cómo se construye un futuro a partir de estas certezas que eran tan grandes para el Frente Amplio en el pasado y que, bueno, en el tránsito de este año y 2 meses han ido de alguna manera sufriendo un deterioro, ¿no? Mira, en el caso del Frente Amplio, y esto esta semana coincide con una semana distrital, yo estoy hablando contigo desde y con quienes nos escuchan Sí. desde Chaitén, en la provincia de Palena. ¿Y por qué estoy acá? Yo ayer vine a supervisar una obra que comprometimos desde la gestión de esta diputación hace un poco menos de un año, que es un puente en una zona remota, muy aislada de la comuna de Chaitén, donde las personas, los niños no podían ir a la escuela cuando había una crecida de río, donde había que arriesgar básicamente la vida para cruzar a caballo sobre alguna balsa de Plumavit, etcétera. Y esta es una zona donde ese puente se había esperado por más de 20 años. Más de 20 años. Nosotros contribuimos a la gestión hablando, llevando la voz de la comunidad local al Ministerio de Obras Públicas, a distintas autoridades, y a lo menos en 6 meses logramos una solución provisoria, que es una estructura de acero segura que permite el tránsito tanto de personas como de vehículos. Ujú. Y yo diría, Patricio, que eso es lo que nos queda, esforzarnos y sacarnos la mugre para llevar adelante políticas públicas, para llevar adelante el programa de gobierno y para mejorarle la vida a las personas en cosas que afectan su vida de manera directa todos los días. Ujú. Y a veces se nos olvida un poco en política cuando uno se marea como con las luces, con el poder, con las intrigas también, y con todo este tipo de casos y con la disputa con otros actores políticos, uno se olvida de plantearse la pregunta de por qué diantres uno está metido en esto, ¿no? Ujú. Y yo al menos, y tengo la absoluta certeza de que mis compañeros y compañeras de bancada en el Frente Amplio, a quien a todos conozco, de los distintos partidos que componemos el Frente Amplio, estamos por razones nobles en esto, y somos personas honestas y personas íntegras. Por supuesto, en términos públicos eso hay que probarlo y hay que ratificarlo permanentemente, no basta con simplemente enunciarlo, eso es muy fácil. Pero yo diría, por la experiencia que están obteniendo nosotros en el sur de Chile, por la experiencia que están teniendo diputados como Consuela Veloso, por ejemplo, Marcela Riquelme, en las regiones de Maule y O'Higgins, embarradas hasta la cintura con la gente que lo ha perdido todo. Yo creo que en eso estamos, tratando de ponernos de pie y de demostrar que somos capaces de contribuir en la gestión pública, que somos capaces de hacer un aporte para la democracia en Chile, que tenemos la capacidad de buscar diálogo, de buscar acuerdos, y nosotros entendimos también tempranamente, Patricio, que aquí en política se funciona sobre la base de correlación de fuerzas, Mm. y en el Congreso tenemos un rompecabezas con 1000 partes, difícil de armar, de equilibrar, y eso impacta negativamente en la búsqueda de consensos democráticos que permitan sostener transformaciones que a esta altura caen de cajón en Chile. O sea, yo creo que nadie podría sostener que el sistema de pensiones o de previsión social es sostenible medianamente en el tiempo. Es una cuestión casi de carácter demográfico y con evidencia objetiva la que indica que Chile tiene que hacer una reforma en materia previsional. Sí. Y así en muchos otros aspectos. Entonces, nosotros tenemos la obligación de seguir dando pelea.
Eso es lo que tenemos que hacer. Si eso resulta, si la ciudadanía valora aquello y nos ratifica la confianza o nos fortalece en el tiempo, es algo que tendremos que trabajar nosotros como Frente Amplio, en particular Revolución Democrática, y de lo contrario significa que habremos hecho mal nuestro trabajo y que seguramente la ciudadanía preferirá legítimamente otras opciones. Sí, ¿qué le ha parecido la gestión del conflicto, de la crisis de la directiva en general y del senador Latorre en particular? Yo creo que es una gestión que ha ido evidentemente de menos a más, que nos encuentra en un momento en el que estábamos todos, incluido el senador Latorre, el día lunes cuando ocurre en primera instancia esto, estábamos en una sesión de comisión mixta por proyectos de ley, estábamos viendo cómo es el escenario de la reforma tributaria, etcétera, etcétera. Entonces nos pega en nuestra línea de flotación, creo que provoca indudablemente un shock inicial importante que nos debe haber durado más o menos 24, un poquito menos de 48 horas, y luego de eso el senador Latorre, el presidente del partido, y su directiva nacional y el partido en su conjunto empiezan a actuar, a deliberar, a tomar decisiones. Y yo creo que en ese sentido el manejo de la crisis ha ido mejorando, y entendiendo que al menos en lo que respecta a Revolución Democrática nosotros estamos haciendo todo lo que corresponde, y esa es la tranquilidad. De vuelta van a venir ataques y cuestionamientos de todo tipo que hay que enfrentar con templanza, con tranquilidad, porque insisto, nosotros no estamos dejando nada al azar, no estamos poniendo la tierra debajo de la alfombra, estamos enfrentando el problema, y eso, como dijo Marcelo Bielsa alguna vez, al final todo se equilibra. Sí. Diputado, para finalizar y para darle a usted directamente la oportunidad de que pueda aclarar, porque se publicó en El Mostrador un artículo que dice: Máquina Política de Democracia Viva asesoró a diputados RD, Sáez y Veloso en campaña electoral. Ese es el titular, ¿no? Yendo al interior del artículo, en realidad lo que se señala es que durante su campaña se contrató por 1.400.000 pesos la asesoría comunicacional del ex vicepresidente de Democracia Viva, Tomás Flores. Ahí, diputado, darle la palabra abiertamente para que usted aclare el punto o cómo es la situación desde su perspectiva. Esa es una noticia que es completamente falsa, completamente falsa, yo lo digo con todas sus letras. El señor Tomás Flores fue uno de los fundadores de Democracia Viva, fue un colaborador como persona individual, que además, sin tener responsabilidades con el Estado de ningún tipo, puede tener más de una pega al día. Fue colaborador mío en mis dos campañas, a gobernador regional y a diputado, y es parte activa de mi equipo de trabajo hoy día, es mi asesor comunicacional. Y por haber fundado Democracia Viva, se le trata como si fuera parte de una red extraña, o casi como si fuera un criminal, y a mí eso me produce indignación, y me parece que no es aceptable. No es aceptable que medios de comunicación serios y formales como el Mostrador, por el cual yo siento respeto, publique noticias sin consultar la fuente. Y que instalen medias verdades que en definitiva de verdad no tienen nada. Entonces el concepto del titular máquina política de Democracia Viva no corresponde a este. No corresponde en absoluto. Yo sí contraté a Tomás Flores, pero no contraté a Democracia Viva. Mientras yo era candidato, yo también formaba parte, soy socio de una ONG local vinculada a materias medioambientales. Entonces, acá, o sea, francamente, a mí me parece, ¿cómo calificar este tipo de informaciones? Despreciable. Y en este sentido, Patricio, al menos mi experiencia, yo soy más o menos nuevo en esto, no soy tan joven como muchos de mis compañeros, pero es primera vez que estoy en un cargo de responsabilidad política importante, y yo he tenido una conducta con la prensa, con los medios de comunicación, que a esta altura yo catalogo de ingenua. Yo he confundido la amabilidad y el respeto con creer que en general los medios obran de manera con una ética comunicacional, y me he encontrado con que aquí hay medios de comunicación que no han trepidado, han actuado como tiburones, han olido sangre y han tratado de abrir heridas, de generar confusión,
y de instalar relatos que son falsos. Y eso yo al menos no lo voy a tolerar. Sí, bueno, al menos en este caso, diputado, nuestro propósito fue darle a usted directamente la posibilidad Sí, y se agradece. sí, Se agradece realmente. de que explicara la situación. Bueno, queremos agradecer al diputado Jaime Sáez. Diputado, sabemos que son momentos difíciles para el partido, y por eso mismo también le agradecemos por la posibilidad de poder conversar abiertamente sobre situaciones que sabemos que son en estas circunstancias de suyo incómodas. Así es que eso, que tenga un buen día y gracias en nombre de todos nuestros auditores y auditoras. Agradezco muchísimo la oportunidad. Que tengan excelente día todos quienes escuchan Radio Universidad de Chile. Ahí está el diputado Jaime Sáez dando su apreciación respecto a este momento que es reconocido dentro y fuera del partido como la mayor crisis o la peor crisis que ha tenido Revolución Democrática desde su fundación, un partido que ha tenido un ascenso fulgurante y que era uno de los sostenes tanto del Frente Amplio como del actual gobierno. Son las 8:34, vamos a un breve alto y continuamos con las conversaciones en este día jueves.